Hablar sobre la vida personal de Ramsés es una tarea igual de complicada que hablar sobre los demás aspectos de su vida, porque aquí era igual de grande. Claro que esto no se puede hacer dentro de una sola conferencia si tomamos en cuenta que había tenido 6 esposas solo oficiales, es decir, aquellas con las que se había casado oficialmente, quienes llevaban el título de la reina, es decir, de la gran esposa real, y más de 100 hijos, aunque aquí existen muchas dudas cuáles de ellos fueron sus hijos biológicos y cuáles no. Pero de todos modos, comenzando la historia sobre la vida íntima de nuestro personaje, es obligatorio con Nefertari. Nefertari, su gran esposa real y sin lugar a dudas, la mujer más importante en la vida de Ramsés. Tenemos sus numerosas imágenes, frescos, pinturas, estatuas, monumentos. Pocas reinas en la historia de Egipto se habían dignado de semejante honor. De Nefertari hay muchísimas imágenes, así que su rostro que nos mira desde todas estas pinturas, desde todos estos frescos, desde todos estos obeliscos es bastante famoso. Y si realmente corresponde al original, se puede afirmar que sí era una mujer muy bella. Pero Ramsés la amó sin duda no solo por su belleza. Pero aún así, todavía hay muchos enigmas alrededor de esta gran mujer. El mismo nombre, Nefertari, quiere decir la bella que acompaña o la hermosa compañera, la bella acompañante, y su segundo nombre, Meritemnut, lo había adoptado más tarde cuando se convirtió en la gran esposa real. Meritemnut significa literalmente amada o bendecida por la diosa Mut. Tal como el faraón era la encarnación viva de Amón-Ra, el dios supremo del panteón egipcio, de la misma manera, Nefertari, la gran esposa real, era la encarnación de su esposa Mut, la reina de los cielos. Por eso, en todas las imágenes prácticamente que se conocen de Nefertari, ella lleva aquel tocado en forma de buitre propio a las reinas, a las grandes esposas reales, porque Mut, como se sabe, era el animal sagrado de Mut, era el buitre, y también 2 plumas en el tocado que significan el equilibrio de Amón, las 2 plumas de avestruz, el símbolo de la orden y la perfección cósmica. Nefertari aparece con estos atributos prácticamente en todas sus imágenes. Y sin embargo, sus orígenes siguen siendo un misterio. A lo largo de su vida fue denominada la noble dama, la honorable señora, la gran esposa real, la madre del faraón, porque su hijo mayor durante muchos años era considerado heredero de su padre, la esposa de Dios, la señora del Alto y Bajo Egipto, la bendecida por los dioses, pero nunca es llamada hija de Faraón, como la mayoría de las reinas, de las esposas principales del monarca reinante. Por lo tanto, resulta que Nefertari no pertenecía a la familia real. Pues aparentemente en esto no había nada extraño, porque ni abuelo de Ramsés el Grande ni su padre no se habían casado ni con sus hermanas ni con otras mujeres de linaje real. Pero con Nefertari hay algo curioso. Tal vez porque en su tumba fue hallado un cofre y algunos otros objetos pequeños
con el cartucho oficial que contenía el nombre de Ay. Sí, aquel mismo Ay, el penúltimo faraón de la extinta 18ª dinastía, el supuesto padre de la reina Nefertiti, suegro de Ajenatón y posiblemente abuelo de Tutankamón. Eso, como se sabe, puede ser una evidencia de que la familia de Nefertari estaba de alguna forma emparentada con la extinta 18ª dinastía. ¿Por qué Ramsés se casa precisamente con ella? Pues sabemos que era un matrimonio sin duda alguna que no carecía de amor, pero también podía haber sido un matrimonio arreglado. Nefertari, al igual que la mayoría de las muchachas de las nobles familias, creció en el palacio, en la corte. Posiblemente ella y Ramsés se conocían desde niños, pero también es cierto que como el origen de Nefertari era incierto, es posible que procedía del sur de la ciudad de Tebas y era importante lograr nuevamente la unión entre el Alto y el Bajo Egipto, porque si recordamos los inicios de la 19ª dinastía y el padre de Ramsés Seti I y su abuelo Ramsés I procedían de la ciudad de Avaris al norte del país, posteriormente transformada en Per-Ramesu o la casa de Ramsés, y en este caso sus esposas, las reinas Sitre y Tuya, la madre de Ramsés el Grande, también pertenecían a los linajes procedentes de esta región del norte de Egipto. En cambio, parece que ahora con Ramsés II, el tercer faraón de esta dinastía, era necesario también afianzar los vínculos con los linajes del sur, con las nobles familias tebanas, y por eso Nefertari se convirtió en una perfecta candidata para ocupar el puesto de la gran esposa real. No se sabe cuántos años exactamente tenían Ramsés y Nefertari cuando se conocieron, se enamoraron y se casaron. Al parecer, esto sucedió aún en vida del faraón Seti I, y también hay indicios de que la joven Nefertari ocupaba un puesto importante en la comitiva de la reina Tuya, de la madre de Ramsés, al igual que tantas otras doncellas de buenas familias. Así que no hay nada extraño en que el joven Ramsés pudo conocer y enamorarse de una, si podemos decir así, asistenta de su madre. Debían ser muy jóvenes, poco más que adolescentes, y la boda se celebró cuando aún estaba con vida el faraón Seti, quien seguramente con el beneplácito de su esposa Tuya aceptó aquella nueva joven esposa para su hijo. La boda debió ser muy alegre, tomando en cuenta la juventud de los novios y también aquel sentimiento que sin duda alguna los unía más fuerte que cualquier vínculo, que cualquier interés político. Luego, no sabemos con exactitud cuántos años después de aquella boda muere el faraón Seti I. Ramsés, siendo todavía muy joven, sube al trono y concede a Nefertari el título de la gran esposa real. Aunque Ramsés tenía una hermana llamada Genutmira, pero aunque él también se casa con ella oficialmente, no la proclama su reina. Es, digamos, algo extraño. En este caso, como podemos ver, para afianzar su posesión en el trono, Ramsés no acude a este método tradicional, casarse con alguna mujer del faraón difunto.
Parece que la influencia de Nefertari en la corte en aquel momento ya era tan grande que no había necesidad de tomar ninguna otra esposa real. Poco después ya de la boda, parece que con apenas 15 o 16 años, Nefertari ya tuvo a su primer hijo. Nació el tan anhelado primogénito de Ramsés, quien recibió el nombre de Amenhotep, literalmente el brazo fuerte del dios Amón. Debió haber sido una gran alegría no solo para sus jóvenes padres, sino también para la reina madre Tuya, a quien, como podemos ver ahora, asume su papel de abuela del príncipe heredero. Pero cabe señalar que Nefertari no solo había sido la amada esposa, la mujer más digamos, amada por Ramsés y la madre de su heredero. Era una auténtica mujer política, una de las figuras de mayor influencia política, que no solo acompañaba a su esposo en todas las ceremonias, no solo cumplía sus funciones de reina, tal como lo exigían las reglas del decoro, sino también llevaba su propia línea política, que por suerte no se divergía de la de su esposo. No sería una exageración afirmar que Nefertari estaba detrás de muchas de las decisiones importantes de su regio cónyuge, y de no ser por ella, la historia podía haber tomado un curso distinto. Nefertari es reconocida una de las figuras políticas más importantes detrás del Pacto de Kadesh. No solo apoyó a su esposo en su decisión de firmar la alianza con los hititas, de poner fin a aquella milenaria guerra, sino también mantuvo su propia correspondencia oficial con Pudujepa, la reina de los hititas. Aquí, por ejemplo, podemos ver la carta de Nefertari a Pudujepa, su versión hitita, que hoy día se conserva en el Museo Arqueológico de Estambul, una carta que decía lo siguiente: la reina Nefertari, la gran señora de la tierra egipcia, a su hermana Pudujepa, la gran reina del país de Hatti, le desea la paz y la prosperidad para toda su tierra y le envía de regalo un gran collar de oro puro. Así que, como podemos ver, Nefertari mantuvo su propia correspondencia oficial y enviaba regalos a su digamos, amiga, en este caso, la reina hitita, por cuenta propia, sin haber consultado seguramente ni a su esposo ni a los consejeros de este. Tan importante era Nefertari para Ramsés y tan grande su influencia en la corte, en la política, que a ella se le fue concedido uno de los santuarios más grandes, más hermosos de Egipto, en Abu Simbel, en Nubia, al sur de la primera catarata, que sin duda alguna puede ser considerado un auténtico canto de amor de Ramsés a la más importante de las mujeres de su vida. Aquí precisamente podemos ver la entrada a este templo, y aquí una imagen que otorga en cierto modo un toque siniestro a todo este hermoso canto de amor en piedra. En esta escena vemos la deificación de Nefertari. Sí, lastimosamente, la esposa de Ramsés no había visto este santuario en todo su esplendor con sus propios ojos. Parece que ya en aquel entonces estamos hablando del 26º año del reinado de su esposo. Nefertari ya estaba gravemente enferma.
porque hay testimonio de que en la ceremonia de la inauguración de aquel complejo arquitectónico en Abu Simbel, a ella ya la reemplazó su hija Meritamón. Fue ella y no la misma Nefertari quien acompañó a Ramsés en la, digamos, inauguración de este santuario. Sí, Abu Simbel se convirtió en un complejo conmemorativo construido como ya en memoria póstuma de la gran reina, porque Nefertari muere. Muere en el 26º año de su esposo y su edad al morir era aproximadamente entre 45 a 50 años. ¿Qué pudo haber matado a la reina? Pues, como sabemos, aunque los egipcios solían considerar que ya no era una mujer tan joven, pero habría podido vivir muchos años más. Una muerte natural, alguna enfermedad o tal vez alguna conspiración, un envenenamiento, la mano de alguna de sus numerosas rivales. Si recordamos aquel gran número de mujeres que rodeaba a Ramsés el Grande. Sin embargo, por muy atrayente que pueda parecerse esta versión a los novelistas, Nefertari, envenenada por alguna de sus rivales, tal vez por la segunda reina de Ramsés, Isetnofret, de la cual hablaremos más tarde, o por alguna otra de sus numerosas competidoras. Dudosamente podemos creer en eso, porque nadie en su sano juicio se habría atrevido a atentar contra la gran esposa real, temeroso de recibir la ira de Ramsés. Como sabemos, en su ira el gran faraón era temible. Lo más seguro, la muerte de Nefertari había ocurrido por causas naturales, pero esto no disminuyó de ninguna manera aquel inmenso dolor que debió sentir Ramsés cuando la bella que lo acompañó durante tantos años ya partió de este mundo. Por eso la tumba de Nefertari en el Valle de las Reinas, que con toda seguridad fue su construcción inspeccionada y controlada por el mismo Ramsés, hasta hoy día se considera la más bella entre todas las tumbas egipcias, cuya decoración es considerada la más hermosa de todos. Aquí podemos ver la entrada en la cámara sepulcral de la reina, con una hermosa imagen de la diosa Maat, la justicia divina, sobre el portón de la puerta. Y aunque la tumba fue saqueada aún en la antigüedad, el sarcófago fue roto, la momia de la reina más amada de Egipto desapareció. Por lo tanto, por mucho que queremos, no podemos reconstruir su rostro. Se preservaron tan solo algunos objetos personales, como por ejemplo este hermoso amuleto de lapislázuli que representa la cara de perfil de la reina difunta. Pero las pinturas de esta tumba, unas de las mejor conservadas de todas las tumbas egipcias, pueden ser considerados como las más, digamos, hermosas, las más vivas y las más llamativas de todo antiguo Egipto. Aquí podemos incluso citar unas palabras que como que están antecediendo la entrada de Nefertari en el más allá. Dicho por Selkis, señora del cielo, reina de todos los dioses, voy delante de ti, yo, Nefertari, sincera y pura ante Osiris, que me concede la vida eterna en la tierra sagrada. Aquí vemos a la hermosa imagen de la reina
jurando ante el tribunal de Osiris su inocencia, de que había llevado una vida virtuosa, que no había cometido ninguna maldad, ninguna injusticia. Aquí la reina ofreciendo una generosa libación de bebida y comida ante los dioses del más allá. Aquí la vemos portando dos recipientes con perfumes, y aquí la misma diosa Hathor le da la bienvenida a Nefertari, conduciéndolo al más allá y ofreciéndole el sagrado Ankh, el símbolo de la vida entera. En esta imagen vemos a Nefertari conducida por Horus, como si todos los dioses se hubieran reunido para dar la bienvenida a la hermosa reina. Aquí la vemos de pie dando testimonios a Thoth, el dios patrón de los escribas, también dios del tiempo y de la eternidad. Pero no todo en esta tumba son puras escenas divinas. A lo mejor a Ramsés les gustaría también representar a su reina en su vida cotidiana, dedicándose a sus pasatiempos favoritos, como por ejemplo este juego a Senet, una especie de ajedrez antiguo egipcio, un juego muy popular entre las mujeres de la corte. Y ahora hablemos un poco sobre la descendencia de la reina, sobre aquellos hijos que ella le había dado a Ramsés. Ante todo, vamos a hablar sobre su primogénito, el príncipe Amenhotep, el brazo fuerte del dios Amón. Nació antes de que su padre se convirtiera en el faraón y llevó el título del príncipe heredero durante aproximadamente 25 años. Aquí en esta escena Amenhotep aparece a un niño dando la bienvenida a su padre, quien acababa de convertirse en el nuevo señor del Alto y Bajo Egipto. Es una imagen que se preserva en la estela de Abidos. Fue elevada justo para conmemorar el primer año de la coronación de Ramsés. El príncipe, entre todos los familiares del nuevo faraón, lo saluda. También en muchas otras pinturas, Amenhotep aparece con todos los atributos del heredero del trono. Es gracias a él que Nefertari durante tantos años había llevado el nombre de la madre del faraón. También, sin duda, era muy cercano a su regio padre. Hay muchas escenas que representan juntos al padre y al hijo, como por ejemplo aquí en esta dramática escena de caza de bóvidos salvajes, cuando el joven príncipe, por supuesto bajo la custodia de su padre, se enfrenta tal vez al primer gran peligro de su vida. Es como podemos ver, Ramsés realmente adoraba a su primogénito, ya veía en él a su heredero, pero sin embargo, como se sabe, Amenhotep nunca llegó a reinar. Aquellos quienes tratan de, digamos, alguna manera amoldar, a unir la verdad histórica con las leyendas, de alguna manera tratan de representar a Ramsés como aquel faraón malo en la historia de las plagas del Éxodo, y esto convierte automáticamente a Amenhotep a aquel príncipe primogénito del faraón muerto durante las plagas a causa de alguna enfermedad. Sin embargo, la verdad histórica, los hallazgos arqueológicos no comprueban esta versión, por una simple razón, que Amenhotep llevó el título de príncipe heredero durante ni más ni menos que 25 años. Por lo tanto, de ninguna manera pudo haber sido un niño y mucho menos bebé en el momento de su muerte.
De las imágenes posteriores de Amenjerhotep sabemos que logró aportar la corona azul, es decir, la corona militar que llevaban los faraones egipcios siempre que partían a una expedición militar. Parece que Amenjerhotep, junto con su hermano menor, Parajeruenemef, de quien hablaremos más tarde, acompañaron a su padre a la famosa batalla de Kadesh. Y claro que en aquel entonces los dos eran demasiado niños como para combatir, pero sí deberían presenciar la batalla desde algún lugar seguro, tal como antes Ramsés, siendo poco más que un niño, acompañó a su padre Seti a muchas campañas militares. También seguramente insistió en que sus propios hijos también lo hicieran. Posteriormente, como ya vemos aquí, Amenjerhotep ya portaba la corona azul. Eso significaba que había encabezado algunas expediciones militares ya por cuenta propia, sin el control, sin la custodia de su padre, y eso sin duda era el signo de máxima confianza del lado de Ramsés. No sabemos mucho sobre aquel príncipe como persona. Sí, sin duda, debió ser igual de valiente, igual de intrépido que su padre. Y aquí, como podemos ver, la reconstrucción de retrato de este príncipe ya hecha a base de su cráneo. Sí, él muere al parecer en una batalla porque su cráneo ostentaba una herida en la parte frontal, al parecer causada por un mazo. No sabemos con exactitud en qué batalla muere el primogénito de Ramsés, contra qué enemigo en concreto tuvo que pelear, pero es cierto que muere antes que su padre, y su edad en el momento de la muerte contaba con entre 35 y 40 años. Un hombre, como podemos ver, relativamente joven. También sabemos que había alcanzado a casarse, tenía una esposa de nombre Nefertari, posiblemente alguna de sus numerosas hermanas, y un hijo llamado Seti, pero acerca de ellos no sabemos nada. Con la muerte prematura de Amenjerhotep, su hijo perdió automáticamente el derecho de heredar el trono. He aquí la historia de aquel primogénito de Ramsés, trágica, pero como podemos ver, no tiene nada que ver con aquella versión que todos conocemos debido a la Biblia. Otro hijo quien había tenido Nefertari se llamaba Parajeruenemef, nombre, como podemos ver, también bastante complicado, y de él sabemos aún menos que de su hermano mayor, salvo que sí había acompañado a Ramsés en la batalla de Kadesh. Incluso hay testimonio de que fue precisamente el príncipe Parajeruenemef quien fue primero en percatarse de la llegada al campamento de dos desertores beduinos, y sin saber que eran en realidad los infiltrados enviados por el rey hitita. Así como podemos ver, aparece el nombre de este príncipe en el libro, también en el libro de la batalla de Kadesh. También hay algunas imágenes de él que lo representan con los atributos del heredero del trono, portando un arco o algún otro arma, como el príncipe guerrero, quien debería ser, pero él murió por alguna causa desconocida. En este caso no podemos decir nada en concreto porque su tumba no había sido hallada. Muere incluso antes que su hermano mayor. Así como podemos ver, de los dos hijos de Nefertari, ninguno llegó a reinar. En cuanto a la descendencia femenina,
ante todo, tenemos que mencionar a la princesa Meritamón, la hija mayor de Nefertari y Ramsés, y también la mejor conocida, más que todo debido a su famosa estatua, el coloso de Meritamón en el templo de Dios Min en la ciudad de Ajmin, muy bien conservada, que muestra su cara con todos los detalles e incluso hace pensar en aquel gran parecido que debió existir entre ella y su madre, la gran Nefertari. Otra imagen conocida de esta princesa es la así llamada Reina Blanca o el busto policromado de esta princesa hallada en las ruinas de la ciudad de Ramesseum. Recordamos que este era el gran complejo arquitectónico pensado por Ramsés como el lugar de su eterno descanso y, por supuesto, él pensaba rodear a sí mismo de sus seres más queridos. Sin duda, entre todas las princesas de la corte, Meritamón, la amada del dios Amón, era la más influyente, hasta tal punto que cuando muere Nefertari, Ramsés la proclama su gran esposa real. Sabemos que los faraones se casaban con sus hijas. En esto no había nada, digamos, pecaminoso, pero no sabemos si realmente el matrimonio entre Ramsés y la mayor de sus hijas había sido alguna vez consumado, porque ninguno de los textos no menciona ninguna descendencia de aquella unión, ni tampoco el hecho de que Meritamón fuera alguna vez fuera madre. Hay, por ejemplo, también entre sus títulos la gran sacerdotisa, la cantante del templo de Hathor. Al parecer, ella en realidad llevaba una vida más bien recluida, entregándose más bien al servicio a los dioses, pero sí reemplazaba a su madre con todos los atributos de la reina en las ceremonias de la corte y, como se sabe, fue ella y no Nefertari la que inauguró la apertura del complejo de Abu Simbel. En cuanto a las otras hijas de Nefertari, aquí, por ejemplo, Meritamón aparece en el templo de Ramsés en Abu Simbel, acompañada por su hermana menor, Baketmut, la servidora de Mut, otra hija de Ramsés con Nefertari, pero sin embargo de Baketmut sabemos muy poco, salvo que ella también llevó el título de la gran esposa real de su padre. Aquí vemos otra imagen de Meritamón participando en una ceremonia religiosa en compañía de su otra hermana Nebet-Tabi, otra hija de Ramsés con Nefertari, y aquí una imagen de esta princesa tomada de un fresco, pero tampoco sabemos gran cosa de ella, salvo que fue otra esposa de su padre. Y la última, la más joven entre las hijas de Nefertari, era Genut-Tabi, quien, como se sabe, también llevaba el título de la esposa del faraón. De tal modo, como sabemos, aunque la misma Nefertari, sin duda alguna, fue la mujer más importante, más influyente en la vida de Ramsés, de sus descendientes ninguno tuvo una gran importancia para la futura historia de Egipto. En cuanto a las otras esposas de Ramsés, podemos decir que aunque ninguna de ellas fue tan importante para el mismo faraón como Nefertari, pero entre sus descendientes sí habían personajes mucho más relevantes.